Buenos días, estimados amigos de Cadefi, los saluda con gusto. Yo soy Rolando Silva y una vez más tengo el gusto de compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, pues prácticamente la mañana, el mediodía de este jueves. Vamos a hablar de SIDEIMSS, del sistema, ahora el sistema electrónico a través del cual presentamos los dictámenes en materia de seguro social. Los dictámenes que realizan los contadores públicos autorizados para evaluar el cumplimiento de las obligaciones que ante la ley tiene el patrón. Sabemos que hay una versión obligatoria arriba de los 300 trabajadores. Vamos a hablar de eso también porque sin duda estamos en un ejercicio atípico para muchas cosas. Hay una versión también voluntaria. Llama la atención el tema de SIDEIMSS en esta ocasión. Digo, siempre es interesante un proceso de revisión, un examen o una auditoría, pero en esta ocasión uno adicional a todos los que se han platicado y que ustedes conocen perfectamente, en el tema del SIDEIMSS, en la revisión que vamos a hacer, hay modificaciones que atienden a los cambios, a la reforma en materia de subcontratación y algunos adicionales. Hay anexos o plantillas nuevas y estos tienen una redacción, tienen algunas modificaciones justamente pues buscando evaluar, buscando corroborar el cumplimiento de las obligaciones que con este tema de subcontratación, servicios especializados se dieron. Tenemos un año atípico, o sea, hoy estaríamos dictaminando el ejercicio 2021, el que presentamos en este 2022, septiembre, antes de septiembre, ahorita les platico de los plazos. Va a ser un dictamen diferente a los anteriores, o sea, diferente al que tuvimos en 2020 y diferente al que tengamos en el ejercicio siguiente. Esto porque solo en 2021 vamos a tener pues como que la convivencia de lo que conocíamos como subcontratación laboral, del outsourcing tal cual, con ahora este tema de servicios especializados y en consecuencia pues hay una parte en donde del año, ¿no?, del ejercicio en donde pues, algunas prácticas eran legales y estaban incluso con determinada regulación que a partir de la entrada en vigor de estas modificaciones en el mes de abril, casi mayo, pues deja de ser legal y entonces tiene un enfoque distinto, aunque estemos hablando de lo mismo. Vamos a tener entonces la interacción de estos dos formatos, ¿no? Yo pensaría que es un año de transición y seguramente para el 2022 vamos a volver a tener modificaciones, ahora sí ya enfocadas totalmente al tema de prestación de servicios especializados y de la contratación de estos. Se incluyen obviamente los temas del ICSOE, del reporte de contratos como obligaciones. Hay un tema importante con la construcción y una definición que no del todo acaba de caer dentro de un aspecto que tenga que ver con un dictamen de seguridad social y adicional a estas modificaciones que les digo son de alguna manera temporales, pero no por eso se tienen que atender con menos rigor. Hay plantillas nuevas que tienen una función, seguramente lo han escuchado y durante la segunda parte del curso de la plática les estaré mostrando cuáles son estas que parecería que no tienen gran cosa que ver, pero son plantillas que buscan recopilar datos sobre las variables. Quien tiene convivencia, quien tiene pues, relación con el dictamen previo a que fuera electrónico, hay miles de historias de cuando estos dictámenes se hacían en papel. Habrá notado la diferencia justo al momento de hacer el cambio en donde pasamos de hacer una prueba global, una prueba generalizada y dar los elementos y además de los elementos para hacer la prueba, un tanto de sustento a cada uno de estos, en donde lo que se hacía era calcular, pensémoslo así, un salario base de cotización generalizado de toda la empresa y al compararlo con alguna de las ramas, bueno, nos daba cierta razonabilidad que de ahí podían desprenderse muchas cosas. O sea, podíamos tener una prueba razonablemente correcta o con el porcentaje de precisión que requeríamos o que hubiéramos calificado como correcto sin que forzosamente eso fuera un buen resultado y viceversa. Pero al final del día, si algo estaba mal, era muy probable que por ahí se pudiera detectar, incluso que nos diera alguna guía de qué podría estar mal. En
en el aspecto cuantitativo, ¿no? En el aspecto cuantitativo del pago de cuotas. Cuando se migra a CIDEIMSS, cuando cambiamos de esta versión en papel a la versión electrónica y cambia el enfoque del llenado, ¿no? del llenado del proceso, en teoría el ejercicio debió de haber sido el mismo, pero cambia la información que se solicita, se quedan fuera estos temas, se van quedando fuera los aspectos que conformaban esta prueba global. Y pues en consecuencia muchas revisiones secuenciales, que también es un gran tema, creo que le vamos a dedicar un espacio que es importante. En consecuencia había revisiones secuenciales que se detonaban justamente para que las personas encargadas de la revisión pudieran hacerse los elementos para hacer una prueba global, y dentro de estos, pues casi por lógica, estarían los conceptos variables que saben que como tenemos esta mecánica de integración en donde se toman elementos de un periodo anterior, pues bueno, pues necesitábamos las últimas variables más bien las variables del último bimestre del ejercicio anterior para poder calcular un salario, y al final del día, bueno, quitar las últimas de este. Se está solicitando esta información adicional, y aunque por supuesto que tiene un fin de verificación, un fin fiscalizador, ¿no? Una intención de fiscalización, también tiene como propósito mitigar o desmotivar revisiones secuenciales cuando se referían a esto, cuando la subdelegación en particular lo único que necesitaba era tener cierta certeza del tema, entonces pedía elementos, tráete las variables estas que nos faltan para armar una prueba global. Cuando las incluimos dentro del dictamen, pues bueno, probablemente, o más bien ese debería de ser el resultado, que estas revisiones pues ya no se tengan que dar, ¿no? Que se tengan los elementos para una prueba global y que eso les dé luz para poder validar, ¿no? Sin que fuera totalmente necesario un dictamen. El resultado entonces deberían de ser dos, también lo vamos a platicar con el detenimiento que requiere. Uno, sí detectar alguna práctica, que hay muchas, y una de ellas es este tema con las variables por baja. Y la otra, bueno, detectar esta práctica cuando no se integran o se dejan de integrar, y a través de algún juego con las altas y las bajas, detectar si esto se estaba convirtiendo en una práctica recurrente y no solamente por el andar cotidiano de una compañía, y este tema de las pruebas globales. Entonces también lo veremos. Se actualizó el manual, hoy tenemos un manual 7.0, es robusto, pero creo que vale la pena también que le demos una revisada. Se actualiza, y este manual, a pesar de que pues tiene esa intención de ser una guía, sí nos deja ver cuál es la intención de la autoridad o cuál es el dato que estaría esperando, que no siempre es el que podríamos identificar de la mera lectura de las plantillas. Es entonces importante darle una revisada a la actualización del manual, pues con el ánimo, uno, de conocer qué es lo que quiere la autoridad, y el otro de facilitar el procedimiento. Entonces se actualiza el manual, se incluyen cédulas por el tema de subcontratación, de prestación de servicios especializados, y estas de las variables que tienen que ver con la prueba global. Tenemos entonces un dictamen pues en realidad diferente en varios aspectos. Y el otro punto que fíjense que ese nos preocupa a quienes dictaminamos, son los atestiguamientos. Atestiguamientos que son preguntas, prácticamente preguntas binarias, ¿no? En donde sí o no se te cuestiona sobre, son aseveraciones sobre si pudiste o no realizar una prueba con el alcance necesario, y si el resultado de esta fue el que se hubiera esperado. Aquí es comprometedor, ¿no? Y siempre nos pone nerviosos la respuesta, porque es binario. Entonces, en un proceso de revisión de auditoría, pues quien lo realiza debería de tener la posibilidad, no hablo de dimensionar, pero sí de dar información adicional sobre el motivo, la salvedad en su caso, solamente un párrafo de énfasis, algún señalamiento. Pero aquí es un proceso distinto en el que sí o no, y si dices no, es como que se abre un tema distinto, y se va incluso condicionando la opinión, que también tenemos que platicar
de la opinión, y esos atestiguamientos son muy absolutos y ustedes irán llegando obviamente a sus propias conclusiones, pero en muchos casos se tiene la sensación de que de que se extralimita la autoridad solicitando información o que se asevere que se hizo una revisión sobre, por ejemplo, aspectos de facturación sobre operaciones inexistentes, ¿no? de estos listados del Código Fiscal. ¿No? Yo tendría que estar revisando eso, pues sí, pero no logro ver la vinculación con un examen de seguro social. Algunos temas sobre revisiones con un alcance mucho mayor, en donde pues hay que decir o lo revisaste o no lo revisaste, y si no lo revisaste pues entonces tendría que generarse una salvedad. Temas esto que está resultando pues controversial de varias maneras, se toma como elemento base los FDIs, el listado de los FDIs, y pues ahora sí que la confronta con lo que informamos y con lo que se timbra o con la información que tiene el SAT a través de estos comprobantes digitales. Estas diferencias son las que están detonando revisiones, y pues bueno, ahí habrá que ser puntual en pues señalar que estos FDIs, el timbrado no genera una obligación del pago de cuotas, que habría muchos escenarios en el que esto podría ser diferente, y se está generando, y esto tiene que ver por supuesto con un proceso de automatización que pues bueno se entiende, y es claro que para pues una revisión sería más práctico, pero no por eso tendría que redirigir una revisión ni incluir aspectos que no estuvieran dentro de la ley. También les voy a platicar que está interesante el señalamiento. Ya después de algún tiempo de leerlo, porque hubo cambios a partir de la entrada en vigor de la obligatoriedad del dictamen, se da. Pero bueno, no los abrumo más. Sería ese el camino que estaríamos intentando seguir el día de hoy. Nunca sobra invitarlos a dejarnos sus comentarios, las preguntas. Vamos construyendo. Si hay algo en específico, ya saben que se procura atender con la precisión que se logre. Si es algo que estamos pensando ver, bueno, pues lo podemos ver un poco más adelante, así lo señalaremos, pero si hay casos particulares, dudas particulares, podemos abarcarlas. Con mucho gusto vamos a estar adentrándonos en esto. Vamos a utilizar para esta plática un material que ya está a su disposición, debería estar en la página, y pues, obviamente ley, reglamento, algún acuerdo del Consejo Técnico, el criterio de la PRODECON, que quiero mostrarles sobre justo qué año es el que tengo que dictaminar, que no siempre es tan claro. El manual, que no se los hacemos llegar, ese es un documento pesado y está disponible en la página del Seguro Social, en el micrositio del CIDEMS, y vale la pena estar revisando. Se está actualizando y no creo que los que estemos viendo vayan a ser los últimos que se den en este proceso. Ahí hay que estar alertas con el tema. Se están haciendo todavía pequeños ajustes favorables, me parece que en un sentido favorable, con el ánimo de mejorarlo y de hacerlo más llevadero. Y el tema de las revisiones secuenciales. Les comento entonces sobre de este material. Si hubiera algo adicional, yo haría vería que se los hiciéramos llegar, pero mientras tanto está a su disposición es la ley, el reglamento, los acuerdos. Eso creo que vale la pena que se incluyan, la presentación y algunos datos adicionales. Esto, por supuesto, es de su propiedad, prácticamente se está hecho para ustedes. Les platico entonces de cómo está, ya con un poco de numeralia, ¿no? Sobre el IMSS, para que dimensionemos de qué tamaño, ¿no? De qué tamaño es el dictamen y cuál es el efecto. En el 2021, en el año pasado, se recabaron en total, no hablo solamente de las cuotas que tienen que ver con el dictamen, sino de las cuotas que se cobraron, ¿no? Que se cobraron en su totalidad. Tenemos obviamente a números cerrados, números muy redondos, 382 mil millones de pesos. Ese es el total, ese es lo que se recabó en un ejercicio. Es interesante el dato, 382 mil millones de
de pesos. Este dato tiene su fuente en un informe también que se entregó el ejercicio, no es cierto, se entregó este año, se acaba de entregar, otro se acaba de actualizar, pero ese está interesante por los datos, tiene datos bien particulares. Bueno, entonces tendríamos esa cantidad de cuotas recaudadas. Y el dato de los trabajadores, que creo que hemos comentado en algunas ocasiones sobre en todo el país los puestos de trabajo, y también se acaba de actualizar el dato a través de un boletín de prensa. Vale la pena darle una checada a los números y sobre todo al detalle. Trabajadores tenemos en total 20 millones, 20.6 millones. Podríamos estar hablando con sus fluctuaciones. Este dato era de abril. Podemos pensar en un número redondo de cerca de 20 millones. Creo que hoy estamos más cerca de 21 millones. De 21 millones de trabajadores. Estos 21 millones de trabajadores están incluidos, están inscritos a través de 1 millón de patrones. Revisaba ayer el dato y creo que teníamos 1.006.000, un número muy cercano a 1 millón de patrones ante el propio Seguro Social, y ahí se va dibujando un perfil. Ahora, de 1 millón de patrones, no pensemos a lo mejor en 1.100.000, tenemos presentados el ejercicio pasado, el anterior inmediato, que 14.5 mil, son como 14.500 dictámenes o avisos de dictamen. Solamente 14.500, a lo mejor siendo optimistas pensaríamos en 15.000. Creo que este año se van a presentar un tanto más, ¿no? También ahí como parte del efecto de esta reforma, pues empresas que pues contenían un grupo de trabajadores formaron otros, se abrieron registros patronales y seguramente vamos a tener un número mayor, pero podríamos hablar de 15.000 dictámenes. Pero ni siquiera hay 15.000 patrones que tengan más de 300 trabajadores, que sería lo que convertiría el dictamen en obligatorio. Y tendríamos entonces un número muy cercano a la mitad. Yo pensaría que la mitad podría ser un buen estimado sobre los dictámenes que son obligatorios y los dictámenes que son voluntarios. Unos 6.000, 7.000 probablemente patrones tengan hoy más de 300 trabajadores y tengan que hacer el dictamen obligatorio. Y esto nos da un número pues, que también es interesante. Si tenemos 7.500 obligados, pues estamos hablando de una cantidad muy similar de patrones que, no teniendo la obligación, buscan hacer un dictamen y además de hacerlo, de presentarlo de forma voluntaria. Si hay 7.500 patrones que están dispuestos a pagar un honorario como un proceso, en el mejor de los casos, de control interno, de autovalidación y de darle una buena imagen, ¿no? Porque claramente es a la autoridad sobre el cumplimiento, pues quiere decir que aquí hay algo que tendremos que estar aprovechando, ¿no? Hay 1 millón y solamente de 1 millón tenemos 15.000. Y de esos 15.000, 7.500 obligados, a 7.500 están convencidos de que es un buen ejercicio. Creo que podríamos ir por más, ¿no? Creo que podríamos ir por más, y que esto pues va a tener que ver con varias cosas. Uno, el trabajo que realicemos, y el otro, bueno, pues el apoyo, ¿no? Y la fortaleza que se le dé al dictamen por parte de las propias autoridades. Y está muy claro que tenemos un tema que pues resulta contradictorio, son las revisiones que se hacen a patrones que optaron por dictaminarse, ¿no? Cuando esto sucede, y seguramente compartirán la experiencia, pues bueno, el patrón pierde el interés, no deja de verle sentido al estar teniendo que atender una revisión cuando se supone que atendió una por la que incluso pagó. Pero pues bueno, hay varios motivos. Y número interesante de avisos afiliatorios, que fueron los que se presentaron en el ejercicio pasado. Pueden ser altas, bajas, modificaciones de salario. 2,5 millones, poco más de 2,5 millones de movimientos afiliatorios. Es un mundo de movimientos. Aquí también obviamente habrá los que proceden, los que no proceden, pero de los que cachó el Seguro Social, o sea, de los que se aplicaron, de los que tuvieron un efecto, ya sea en los periodos de cotización o en el salario con el que se
cotizó, serían 2,5 millones. Es un número muy importante de trabajadores que fueron regularizados. Y créanme que no podría decir que ninguno, pero en contados casos, muy contados, pues fueron para revertir algún efecto y decir, solicitar un pago, la devolución de algún pago. En todos los casos yo pensaría, tienen que ver con el pago de cuotas, ¿no? Con un incremento en la fiscalización. Es por eso que debería de resultar atractivo. Es grande pues el universo, la cantidad de obligaciones que se resarce. En ese mismo sentido, aquí les comparto un dato, hay 3,500 patrones dictaminadores activos ante el Seguro Social. Estimados amigos, nos conectamos con mucho gusto con la gente que nos hace el favor de acompañarnos a través de Facebook Live, de CADEFI. Estamos platicando, ¿no? Ya no voy a dar una larga introducción, estamos platicando de los temas que se han modificado, un tanto del contexto, hacia dónde va, cómo estamos haciendo. Vamos a llegar obviamente a una parte práctica en donde ya lleguemos a ver pues las plantillas, anexos, y los atestiguamientos que comentaba hace un momento son datos importantes, y vamos a comenzar compartiendo y hablando un poco sobre un diagnóstico de los cambios que se hicieron, hacia dónde vamos, incluso para el tema de la presentación de avisos. Bienvenidos, por supuesto, sus comentarios, los damos con gusto, los invitamos a acompañarnos el día de hoy por este segmento, ¿no? Por este segmento que CADEFI tiene el gusto de compartir con ustedes. Muy bien, estábamos hablando y les compartía una presentación de temas sobre obligatoriedad en este ejercicio que es particular, quién sí, quién lo tiene que hacer, sustituciones patronales y otros movimientos, las plantillas de atestiguamientos, desafíos tecnológicos, que también es importante, y bueno, la construcción de algunos. ¿Quién tendría que dictaminarse? Y a pesar de que eso lo sabemos con precisión y no hay ningún cambio sobre quién tendría que hacerlo, seguimos hablando de 300 trabajadores como promedio. 300 trabajadores como promedio me deberían de estar generando la obligación de presentar un dictamen ante el seguro social. Sin embargo, en este ejercicio en donde se dieron varios aspectos como ejercicios incompletos, muchas empresas, muchos patrones, por efecto de la reforma de subcontratación, que tiene todo que ver con lo que estamos platicando el día de hoy, pues cerraron, ¿no? O sea, cerraron. Hay un número importante de empresas que cerraron y de patrones pues que dejaron de serlo, que perdieron esa calidad, incluso de RFCs como tal que se dieron de baja, y registros patronales que sufrieron la misma suerte, inclusive todos estos que estaban clasificados o que estaban clasificados como registro patronal, como registros patronales por clase, con una distinción ahí en cuanto al seguro de riesgos de trabajo. Bueno, se cerraron. ¿Qué sucede con estos patrones? ¿Cómo se va a cumplir con la obligación? ¿O el cerrar ya me exime de tener que presentar un dictamen? Y aunque quisiera cumplir, ¿cómo hago para cumplir con la obligación cuando ya no tengo una fiel, ¿no? Este tema de la tecnología, que pues siempre nos debería estar facilitando el cumplimiento, pues a veces lo hace más complicado. Un ejercicio incompleto cuando ya no tengo una fiel o di de baja mi RFC, difícilmente va a poderse presentar, y aunque lo pudiéramos presentar, siempre habrá una opción en papel que es discrecional de la autoridad. Ellos nos van a autorizar o no presentarlo de esta forma. El tema de presentar avisos afiliatorios, o sea, movimientos, altas, bajas, modificaciones de salario en un registro patronal ya cerrado, pues va o debería de implicar una serie de movimientos importantes. O sea, no está sencillo. Ya les cuento, esto nos causó mucha duda al momento de presentar los avisos, pero parecería que por ahí ya hay un camino trazado. Y estos ejercicios incompletos se combinan obviamente con empresas que se liquidaron. Se dieron muchos procesos de fusión, o se intentaron dar muchos procesos de fusión. Ahí sabemos que con el SAT hay, pues no sé qué cantidad con precisión, pero podría asegurar que son pues, cientos de fusiones que aún están en la indefinición de si se va o no a considerar una enajenación, y deja como que en un proceso de indefinición
empresas cerradas que no se cerraron, sustituciones patronales, que este es todo un tema, sustituciones patronales de diversos tipos. ¿Por qué de diversos tipos? Si la sustitución patronal es una, bueno, pues aquí recordemos que vamos a tener las laborales y todas las que se generaron como consecuencia del transitorio en el que la autoridad señalaba un proceso simplificado para hacer, más que una sustitución patronal, un traspaso, ¿no? un traspaso de trabajadores, y que al llamarse sustitución patronal, al poder tener efectos muy distintos, pues generan también muchas figuras, ¿no? muchos escenarios, muchas situaciones que al momento de dictaminar y de tener que poner, ¿no? en cajones claros, lo hacen complicado. Serían estos los ejercicios. Partamos entonces de quién se tendría que estar dictaminando, y les reitero, el enfoque en esta ocasión tendría que ver no con atender al 16 de la ley, sino más bien con saber en esta situación quiénes deberían de hacer. Había muchas preguntas sobre quién tiene que presentar el aviso, cómo calculo, cuál es el promedio, si tendría que hacer algo, y créanme que en muchos de los casos nuestra imaginación como dictaminadores fue más allá de lo que la autoridad, esperaba. Al final la conclusión es que se atienda la regla, que se atienda este tema. Y para esto, obviamente, vamos a referirnos al 16 de la Ley del Seguro Social, en donde se encuentra la obligatoriedad, que nos señala. Yo aquí señalo un par de temas en rojos que son interesantes, no tienen mucho que ver con eso, pero también se los quería compartir. Y nos dice, ¿no?, ¿quiénes se van a dictaminar de acuerdo a al 16 de la Ley del Seguro Social? Bueno, pues los patrones que, de conformidad con el reglamento, ¿no? Entonces aquí claramente la ley faculta al reglamento, aunque sea de pleonasmo, para señalar quién tiene que dictaminarse, y lo que nos señala como requisito, como el supuesto, es un promedio anual de 300 o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Y aquí comienza una parte de la confusión. En primera, estamos hablando de un promedio anual de 300 o más trabajadores. Entonces, el número 301, 302 en adelante como promedio nos llevaría a la obligatoriedad, de acuerdo al proceso que señale el reglamento, el proceso para determinar cuál es el promedio, cómo voy a calcular un promedio. Y luego hace un señalamiento sobre cuándo tendrá que ser. Y si bien la ley nos dice que debería de estarse, que tiene que ver mucho con el tema fiscal, presentando un aviso por el ejercicio siguiente a la ley. O sea, yo tengo en el 2022 300 trabajadores, un promedio de 300 trabajadores o más. Lo que dice la ley es que debería de estar presentando un aviso para dictaminar el que sigue, para dictaminar 2023. Esto en un principio tenía cierto sentido porque era otra dinámica. Entonces el legislador, asumo, no pienso, que lo que pretendía es decir, bueno, una empresa que tiene 300 trabajadores, pues en general va a tenerlo. Entonces, como si se adquiriera la obligatoriedad y a partir de aquí se esperara una presentación continuada de los dictámenes. No forzosamente es así, y esto pues fue el resultado. Empresas que crecen, tienen 300 trabajadores, luego pueden tener menos, sobre todo empresas con esta característica de subcontratación, en donde varía, que no tenía ningún sentido entonces dictaminar un ejercicio con un promedio desconocido, en el entendido de que era la dimensión del patrón la que generaba la necesidad de una revisión adicional. Quien tiene más de 300 trabajadores, pues debería de revisar sus obligaciones por un contador público autorizado. Se generó a través de la PRODECON en aquel momento, y más adelante les comparto es un acuerdo, sí, me parece que es una buena definición, donde dice, oye, sí, para que esto sea más claro, el ejercicio que tienes que dictaminar es en el que alcances los 300 trabajadores. ¿Qué sucedía? Pues que había empresas que tenían 300 trabajadores este año, pero al siguiente ninguno, ¿no? Y así tal cual, ninguno, o a lo mejor dejaban alguno con algún tema, con alguna otra intención, pero entonces había la necesidad, o en apego a
a la ley la obligación de dictaminar empresas que a veces tenían solamente un trabajador o sin trabajadores o un número muy pequeño, pues generando un ejercicio ocioso. Diferente a que se generara la obligación o que la obligación se contrajera para revisar justo el ejercicio en donde tengo un promedio.